crecí en un culto, y no en uno benigno. Pasé toda mi infancia y la mayor parte de mis años adultos dentro de esa sociedad deformada. No era tu culto típico, y lo que viví está lejos de ser una experiencia común. Logré escapar de ellos hace casi 10 años, y he decidido presentarlo aquí. ¿Por qué ahora? No hay una razón particular. Solo que ciertos titulares recientes me han devuelto recuerdos. No tienen relación directa con mi experiencia, pero sí con otro culto, Shinrikyo, un culto japonés de los más terribles de la historia moderna. Fue un grupo apocalíptico que dejó una estela de carnicería y muerte en las décadas de 1980 y 1990. Asesinaron a críticos y mataron a disidentes. En 1995 atacaron el metro de Tokio con gas sarín. Murieron 13 personas, y de haberse ejecutado correctamente la cifra habría sido mucho mayor. Su fundador, Soko Asahara, y 12 seguidores fueron condenados a muerte por esas atrocidades. Hace poco, Japón ejecutó a los 13 en 2 ejecuciones masivas. Puedes comprobarlo si quieres. Pero lo cierto es que ya es tiempo de hablar de otro culto, uno que no encontrarás si haces una búsqueda normal. Mi historia es muy distinta a la de la mayoría de quienes fueron miembros. No huí de casa por ser un rebelde, ni consumía drogas, ni era un adolescente roto que odiaba el mundo. No elegí pertenecer. Lo hicieron mis padres, o quizá lo hicieron sus padres. No sé hasta dónde llega esa línea en la historia del culto. La historia familiar estaba prohibida, se consideraba un tema distraedor, egocéntrico, una de esas mentiras que repiten como si fueran verdad. Lo importante es que yo nací dentro, y la mayoría no. Digo la mayoría porque tengo motivos para creer que el culto ya no está activo. Muchos eran reclutas, personas que se unieron porque querían respuestas. Esos suelen encajar en la descripción típica, adolescentes alienados, fugitivos, gente deprimida y otros seres vulnerables. A mí me enferma pensar que se aprovecharan de ellos de manera tan brutal. Como miembro nacido, tenía más estatus que la mayoría. Mis padres tenían estatus y yo heredé algo, o eso decían. Solo los miembros de estatus podían tener hijos o relaciones. Esos impulsos egocéntricos estaban prohibidos hasta alcanzar la iluminación. Spoiler, casi nadie la alcanzaba. La mayoría trabajaba hasta morir, o era ejecutada por supuesta disidencia, o fallecía por algún castigo horrible. A mí me protegieron. Estoy agradecido y, aún así, me siento culpable. Mi infancia no fue tan excepcional, al menos al principio. Recibí educación básica. Ese fue, en realidad, el único rasgo normal. Sermones de una voz incorpórea y vivir en un búnker subterráneo no son precisamente lo habitual. Pero ya toca entrar en detalles sobre el culto. Nos encontrábamos en lo profundo de las montañas de los Apalaches. Es enorme, así que no voy a fingir que es difícil imaginarlas como un lugar donde nadie llega por casualidad. Éramos rurales y aislados, aún así, había reclutadores actuando fuera del lugar. Esa es la única explicación para la entrada constante de recién llegados. La parte visible del grupo era una pequeña aldea en el interior de las montañas. Era vieja, lo suficiente como para notarlo por la arquitectura y el estilo de las construcciones. Gran parte de esa aldea se destinaba a vivienda asignada, con guardias fuera durante la noche. También patrullaban el perímetro con armas. Escapar era pecado, una blasfemia contra la iluminación y la guía de nuestro profeta. Para quienes vivían allí, la vida era el infierno. Una sociedad agraria monótona, 16 horas de trabajo en la granja, 2 horas de seminarios religiosos en la iglesia del pueblo, 6 horas para dormir o para hacer algo más, según convenía. De esa aldea fue casi lo único que alcancé a ver. Pero había más. Solo los iluminados tenían acceso al búnker subterráneo, y aún así había restricciones. El despacho y el laboratorio del médico de la sociedad, John Ferris, estaban prohibidos. Pongo médico entre comillas porque no era un médico verdadero, al menos no en el sentido de salvar vidas. Podía tener un doctorado en algo, pero yo no pienso llamar doctor a quien no hace medicina. Yo odiaba a Ferris más que nadie.
Siempre se veía a sí mismo como la próxima gran mente, el próximo Newton o Einstein. Se creía el genio de su época y destinado a la grandeza. Yo lo veía como lo que era, un bocón que se inflaba. Si no hubiera entrado en ese culto, probablemente habría terminado en algún callejón con una aguja de heroína en el brazo. Ferris era el único miembro iluminado que conocí que no había nacido dentro del culto. Se unió en 1970. Lo mismo que el año en que yo nací. Venía de trabajar como logista de UFOs, y pensaba que nuestro culto tenía las respuestas que necesitaba. Para el culto, su educación y escritura daban una apariencia de legitimidad. Para él, nuestra jerarquía le permitía sentir una alianza con algo más. Era una relación simbiótica, en el peor sentido. Pero el líder aún era más secreto. Las habitaciones del profeta Aura Carrington no se podían entrar sin permiso explícito, y él jamás salía de allí. Por eso siempre asumí que los sermones eran grabaciones o transmisiones. Me equivoqué. Para cada miembro nacido, al cumplir 18 años se le concedía una audiencia con él. Lo recuerdo con nitidez. Caminé hacia la estancia más protegida, en lo más profundo del búnker, donde me recibieron guardias de rostro pétreo. Tras explicar el propósito y demostrar mi identidad, me condujeron sin palabras. Entonces pronuncié el nombre. Profeta Carrington. Una voz extraña respondió desde algún lugar, como si nos estuvieran pasando un mensaje distorsionado por un aparato fuera de este mundo. Seguí la voz hasta que me recibió un hombre viejo con boina. Cuando digo viejo, es viejo de verdad. Estaba consumido, con la piel estirada sobre un esqueleto. El rostro era una plantilla de hueso, los ojos hundidos. «Hola, hermano Robert», dijo. «Buena. Ya sabía que tu linaje era iluminado. Supongo que querrías saber historia», continuó. «Sí, profeta», respondí. «Encontré nuestro pequeño trozo de paraíso hace 123 años. Suena imposible, pero la iluminación hace que ocurra lo imposible». Me quedé callado, fascinado. Todavía no había cuestionado mi educación. Este país era todavía joven cuando nací, en el año 1800. Carrington siguió. «Siempre me fascinó el universo, la vida y la muerte, este mundo y este plano de existencia. Estaba convencido de que hay algo más que esta vida. Pero también veía las enseñanzas judeocristianas como una falsedad. Me contó que, durante años, solo miraba las estrellas, preguntándose qué conocimiento guardaban. Se burlaron de él, lo llamaron idiota del pueblo. Con el tiempo, temió no llegar nunca a la verdad. Pero la encontró una noche, cuando vio una bola de metal ardiente y destructora caer del cielo. Dentro había un ser inhumano. Según su relato, comió la carne del alien y bebió su sangre. Eso extendió su vida y le dio una especie de visión, aunque lo paralizó del cuello para abajo. Aún así, decía que valía la pena. Sigo vivo a los 188. Sé la verdad, la vida existe en muchos planos. Normalmente no se tocan, pero con la iluminación buscamos integrarlos. Abrimos la puerta y dejamos que otras presencias entren en nosotros, en nuestro mundo. Para iluminarlo todo. Me miró, como si yo fuera un niño que acaba de aprender de dónde salen los bebés. Ahora dime, ¿juras dedicar tu vida a la iluminación del mundo, Robert? Sí, lo juro, respondí solemne. Veremos, respondió Carrington. Ahora debes demostrar tu dedicación. Es hora de tu confirmación. ¿Qué debo hacer? Parte de lograr la iluminación mundial es purgar la suciedad del mundo. Anoche un miembro intentó huir. Insulta al mundo con mis enseñanzas. Demuéstranos que vales. Purga a ese individuo. Sentí un golpe de choque. Por primera vez en mi vida dudé, pero aparté el pensamiento y acepté. La ejecución fue irreal. Yo ya había visto ejecuciones antes, pero ser el verdugo era otra cosa. Me colocaron en el centro de la aldea, con un rifle en la mano. Mis padres brillaban de orgullo por su hijo recién confirmado.
El disidente fue conducido hasta mí y arrodillado. Era joven, apenas más viejo que yo. Hiperventilaba, aterrorizado, rogando que lo dejaran volver a casa. En ese momento yo solo sentí asco por su falta de firmeza, su rechazo a la verdad. Otro miembro leyó la orden de muerte. Lo observó con derrota y miedo mientras yo apretaba el gatillo. Aún veo su cara cuando intento dormir. Con ese acto empezó un capítulo nuevo y oscuro, mi vida como brutal ejecutor de culto. Pasaron años que se me mezclan en la memoria. No cambia nada de lo que hice, pero necesito recordarme que en esa época yo era prácticamente un zombi, programado. Tras matar al disidente, fui oficialmente adulto dentro de la sociedad. Mis padres cumplieron su trabajo, me habían criado para ser un miembro productivo. Ahora yo era otra pieza de una causa mayor. Me asignaron a las barracas con los otros enforcers. No tenía voz. No elegías el rol. Era tu función predeterminada. Y, si lo pienso, debería agradecer que no limpiara letrinas o que no recogiera cosechas como los pobres que los engatusaban. Ser enforcer no era solo acción, matanzas, tortura y gritos. Mucho era guardia, patrullas, y empujar a los trabajadores a cumplir mejor. Pero la vida era difícil por el rígido sistema, mismas horas fijas para dormir y despertarse, seminarios de autocrítica. Y había otra regla peor, no ser amigos con nadie, ni siquiera con los demás. Había incentivos para delatar, si informabas a alguien por rumores, podías obtener recompensas relacionadas con la iluminación. Aún así, lo peor era el comandante de los enforcers, Jack Warren. Era el tipo de bastardo más cruel que he conocido. Una vez vi cómo rompía las piernas de un miembro que intentaba huir solo para ver cómo intentaba arrastrarse. Cuando se cansó, le aplastó la cabeza con el rifle. Muchos sentíamos asco, pero nadie tenía valor para hablar. Con el tiempo, me tocó mi propia experiencia con él. No maté a nadie durante un par de años después de empezar, pero era cuestión de tiempo. Mi segundo asesinato fue una noche cálida de verano en 1990. Pasé gran parte de la noche patrullando el muro del recinto, rifle listo, como había hecho durante 6 meses sin novedades. Pero esa noche algo ocurrió. Oí pasos y vi un intento de escape. La luz de mi linterna lo golpeó. No dudé. Abrí fuego. Lo hice en parte por entrenamiento y en parte por miedo a lo que me harían a mí si fallaba. Después caminé por el perímetro y busqué a otro enforcer, Murray. En los últimos meses nos habíamos vuelto bastante cercanos. Cercanos era lo máximo, en el pueblo nadie decía amigos. Nos comunicábamos bien, mientras hacíamos nuestro trabajo, como debía ser. Ella sonrió. La modestia es una clave de la iluminación. La forma en que coqueteaba veladamente me rozaba como una cuerda floja. Aún así, necesitabas aprobación para formar un vínculo o para procrear. A mí me felicitaron por el asesinato. Ese es otro tipo de castigo, recordar que mataste y que, encima, te premian. 5 años después, en 1995, ocurrió algo grande. No era un recluta que se arrepiente y huye, era un miembro nacido que renunciaba a la enseñanza de su vida y logró escapar del pueblo. Es uno de mis recuerdos más vívidos. Era la semana de sermón en la iglesia. Carrington hablaba de la existencia de otros mundos y la fluidez de nuestra dimensión. Todo normal hasta que un miembro nacido, la hermana Gwen, se levantó de golpe. Mentiras. Todo es una mierda. Gritó. Se congeló todo el mundo. Algunos tenían la boca abierta, incrédulos. Ella continuó, desde el pánico. Este mundo es el único para nosotros. Los otros son inhóspitos. No fueron hechos para contacto. Carrington la interrumpió con rabia, como una serpiente siseando. Calla, hereje. Luego vino lo que más me marcó. Carrington dijo que había tocado seres de otro mundo y que eso lo había dejado incapacitado. Eso lo presentaba como prueba y castigo para todo el que se saliera del guión. Gwen lo llevó al límite.
No estamos destinados a interactuar. Luego exigió, maten a esta traidora insolente. Llegó una orden telepática, fulminante. Gwen quedó desorientada, como si entendiera demasiado tarde la gravedad. Con un gesto de terror, corrió hacia afuera. Un grupo de Enforcers se movilizó para cazarla. Y por suerte del infierno, o del azar, fui yo quien la encontró. Era la primera vez que yo salía del recinto. Pero no estaba perdido. En mi educación y entrenamiento vi mapas y aprendí a rastrear gente. Cuando alguien huye en pánico, deja un camino fácil. Y no hubo excepción. La encontré en una casa abandonada al borde del comercio, con mi rifle apuntándole. Por favor, intentaba salvar gente, dijo, con lágrimas. Lo que quiere salvar no es a quien crees. Carrington quiere que mueras. No es mi decisión. Rogó. Él es el mal. No es decisión mía. Abrí el fuego. Cuando volví al pueblo, todos estaban reunidos en la plaza. En el centro estaban los familiares de Gwen, sus padres, sus 2 hermanos y su hijo. Llegué a tiempo de escuchar el final del sermón, y como siempre, solo estaba su voz. La sangre de esa traidora es impura. Debe purificarse. Por decreto mío, que todos los familiares de esta hereje sean purgados inmediatamente. Carrington ordenó a Jeff Warren que lo hiciera. Warren sonrió cuando avanzó. Los Enforcers empujaron a los 5 culpables por asociación hasta las rodillas. Uno por uno, Warren ejecutó. Cuando llegó el turno del esposo de Gwen, el arma se atascó. Warren, sin perder la calma, sacó un cuchillo y le cortó la garganta. Hasta hoy agradezco no haber tenido que ser yo quien hiciera ese trabajo, pero aquel día me afectó con fuerza. Gwen debió creer de verdad en sus ideas para sostenerlas hasta ese punto, y su familia lo compartió en los últimos momentos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Por primera vez, cuestioné las restricciones sobre familia y relaciones. Quizá no todo era egocéntrico y blasfemo, quizá era algo más humano. Pero mi fe en la línea recta se puso a prueba una y otra vez. En 1997, fui uno de 4 Enforcers seleccionados para un asesinato fuera de la base y fuera de los Apalaches. Un reclutador había fallado. No solo no logró atraer al adolescente, los había puesto en el punto de mira. Si ese chico hablaba con la prensa, se acababa todo para nosotros. Antes de salir, nos reunimos con el Dr. Ferris. Envejecía como leche cortada, en los 50 largos, con la línea del pelo retrocedida y una sonrisa depredadora, parecía más inquietante que nunca. Pero lo más inquietante era su alegría cuando nos entregó 4 jeringas con un líquido desconocido. Inyéntenles esto. Muertos o vivos da igual. El preparado destruirá el cerebro y sacará sus cuerpos de este mundo. No pregunten cómo funciona. Sus mentes no desarrolladas ni lo comprenderían. Lo dijo como si nos estuviera educando. Todos lo odiaban por lo mismo, la prepotencia y el desprecio. Salimos, tomamos las jeringas y fuimos al vehículo. Éramos Jeff Warren, yo y 2 más. Condujimos 8 horas. Llegamos a medianoche, como estaba planeado. Entrar al lugar fue más fácil de lo que debió, la seguridad de la gente, en general, es un chiste. Los otros 2 hacían de vigías mientras Warren y yo avanzábamos por la casa. Encontramos primero la habitación del adolescente, el objetivo del reclutamiento fallido. Warren me cubrió la boca con una mano mientras yo clavaba la jeringa en el cuello. El cuerpo del chico brilló en verde, pálpitos rápidos, y luego desapareció. Por su reacción, lo que pasó no fue un final agradable. Seguimos. Encontramos el dormitorio principal. Mi aguja no falló, fue al cuello de la esposa del investigador. La mujer colapsó. El investigador fue más difícil. Despertó y trató de escapar. Yo lo golpeé en la cara para tumbarlo contra Warren. Warren le inyectó la segunda dosis. Antes de salirse de este plano, el hombre dijo una frase. Salven a los niños.
Esa frase me partió algo por dentro, pero no era momento de dudar. Corrimos al último cuarto. Había otro hijo. Yo levanté el arma, buscando un final rápido. Warren se rió de mí. ¿Nunca les dijeron que no desperdicien balas? Tomó al chico y lo inyectó, sonriendo mientras lo hacía. Yo estaba equivocado. Ese hombre tenía familia. La familia era suficiente para negarse a nosotros sin haber caído en la decadencia ni en el egoísmo. Estaba claro que no era un monstruo, ni una víctima vacía. Pensó en otros incluso en la muerte. Tener familia no es egocentrismo. No solo estaba aprendiendo la verdad. Estaba viendo que me habían mentido. En el camino de regreso medité. Quería tener relaciones personales. Pero tampoco quería renunciar a todo lo que conocía. En ese conflicto, Mary, con quien había desarrollado un vínculo cercano durante esos años, se ofreció a acompañarme. Por primera vez en mis 27 años, mi vida tenía sentido personal. Pero no iba a ser sencillo. Nos vimos cuando podíamos. Y entonces Mary quedó embarazada. Al final, yo no era quien estaba en riesgo, era ella. Ella no me abandonó y yo no iba a abandonarla. Tener hijos o relaciones sin aprobación era un delito grave. Yo habría sido ejecutado si ella traicionaba nuestro plan, y aún así aceptó el costo. Ese fue el último golpe. Una persona en el acto de la autosuficiencia me había salvado, como si la humanidad existiera incluso dentro del culto. Era la tercera vez que veía familia y camaradería. No era egocentrismo, era naturaleza humana. Tuve que salir. Esperé la oportunidad, calculando no tener que matar en el proceso. Yo siempre estaba vigilando una vía de escape. Durante 3 años abrí los ojos todo el tiempo y nada ocurrió. Es un milagro que no me mataran en esos años. En 2000 encontré 3 miembros intentando huir y me hice el ciego. Intenté ayudarles. Todos fueron casados, claro. Pero yo al menos intenté. En 2000, el destino me arrojó algo peor, el sistema de ejecución familiar. Una familia de 3 fue condenada a morir por negarse a separarse en el cumpleaños 18 del hijo. Otra vez Warren fue el verdugo. Algo dentro de mí se rompió al ver a los 3 listos para morir. En ese instante perdí la esperanza de escapar limpio. Decidí que prefería morir haciendo algo correcto que seguir odiando al mal un día más. Corrí hacia Warren y lo derribé antes de que disparara. Su pistola cayó y la tomé. Lo presioné contra el suelo. La gente estalló alrededor. ¡Qué hijo de puta! Empezó Warren. Cállate. Grité, apuntándole con su propia arma. Asesinaste a niños. Regocijarte con la inocencia es lo que hacen monstruos como tú. Warren sonrió, como si fuera a disfrutar su propio final. Entonces es hora de mi propia iluminación y redención. Le disparé. Su sangre salpicó el suelo. El silencio quedó roto por los gritos de otros enforcers y me sometieron rápidamente. Me arrastraron al fondo del búnker. Creí que me matarían. En ese punto, incluso habría aceptado esa muerte como descanso. Pero lo que vino fue peor. Me empujaron a un nivel inferior y me metieron en una celda pequeña. No sé cuánto tiempo pasé encerrado. El tiempo se estira cuando no haces nada. Quizá fueron horas. La puerta se abrió. 2 enforcers gruñones estaban afuera. Carrington ha decidido tu destino, dijo uno. Yo me preparé para morir, aunque ya hubiera hecho las paces con la idea. Aún así, cuesta tragar. Tienes un amigo en un lugar alto. No te van a ejecutar, dijo el otro, amargado. ¿Entonces qué me pasa? Pregunté. Vas a trabajar para Ferris, respondieron. Así empezó mi caída al fondo. Ferris manejaba su laboratorio como si fuera otro culto. No podía salir sin permiso. Las habitaciones estaban cerradas con llave. Prohibido hablar de temas no permitidos.
Mis únicos contactos eran con los trabajadores del laboratorio y con sujetos de prueba. Esos experimentos me mantenían despierto por las noches. Eran inquietantes. Al llegar al laboratorio había dos líneas de experimentación. Una intentaba reanimar a los muertos. La otra buscaba restaurar el daño producido por lesiones cerebrales. Y como si eso no fuera suficiente, Ferris intentaba reanimar el cadáver de Jeff Warren. El cuerpo de Warren, con el agujero de mi disparo todavía visible, estaba encadenado en una camilla. Ferris me habló como si yo le debiera algo. Estás vivo por una razón, Robert. Le conviene a mi laboratorio que te interese. Me convenció de Carrington para no matarme. Ferris preparó el experimento. Tenía un libro o tomito sobrenatural. Parecía una locura hecha papel, como si los ojos de la tinta no fueran de este mundo. Luego supe que Carrington lo había recuperado en el choque inicial, hacía más de un siglo. Ferris empezó a leer, cantando en un idioma que no pertenecía a nuestro mundo. El canto no solo llenó el aire, me hizo sentir que no estábamos solos en la habitación. El cadáver de Warren se movió. Luego habló. Pero no hablaba Warren. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Ferris interrogó, frío. ¿Quién eres? Me llamo Brian Jenkins. ¿Estoy muerto? ¿Qué es esto? Ferris continuó, como si estuviera probando una máquina. Eso no importa. Jenkins está muerto. ¿Qué recuerdas de lo último? Iba manejando, dijo la voz, temblorosa. Mi esposa y yo discutimos. Tomé algunas cervezas. Y luego, una luz. Un choque. ¿Estoy en el infierno? No veo nada. Estás en mi infierno, dijo Ferris, como si el lugar fuera propiedad suya. Yo sentí asco por el sadismo, y miedo por la forma en que lo trataba como prueba. Pero si decía algo, yo también sería un sujeto. En vez de eso, le pregunté qué planeaba. Ferris me explicó que los cadáveres pueden ser conductos para otras presencias, tanto humanas como inhumanas. Pero no son tan buenos como un cuerpo vivo. Afirmó que no podía reanimar a Warren de forma exacta. Eso me inquietó y me alivió a la vez, me aterraba la idea de que regresara, pero al menos no estaba frente a mí. El resto de la semana Ferris lo intentó varias veces, con resultados cada vez peores. Al terminar, el cadáver no servía, así que lo descartó. La otra línea era con un hombre vivo, el hermano Dean. Dean había sufrido un derrame severo que le provocó una demencia vascular. Era un cascarón de sí mismo. Se aislaba a diario, porque el culto no le permitía usar el baño, aunque había un inodoro en la sala del laboratorio. Dean preguntaba a menudo por su confirmación, a pesar de que ya habían pasado años. El test con Dean era similar al del cadáver. Pero Dean seguía siendo un conducto viable. Cuando la presencia se desconectaba, él conservaba recuerdos del proceso por un tiempo. Después los olvidaba rápido. Esas sesiones lo dejaban alterado, pero a Ferris no le importaba. Durante 5 años usaron a Dean como conductor. Y entonces conectaron con una presencia distinta a todas las demás. No venía con la confusión y el miedo de las otras voces. Era indiferente. No tengo nombre, dijo la voz. He trascendido la necesidad de identificadores en forma física. Soy todo y soy nada. Casi un dios. Soy un ascendente. Fuimos golpeados por el shock. Ferris, como siempre, quiso llenar el silencio con su arrogancia. Hay mucho que aprender, comenzó. Pero la voz lo cortó. No tengo tiempo para curiosidades mundanas. Pero te diré algo importante. En tu futuro cercano, en lo que será 2025 para ustedes, este mundo cambiará. Existirán colisiones de existencias. El orden de tu mundo no sobrevivirá. Luego se desconectó. No nos dejaron ir, fue ella quien se fue. Y descubrimos algo aún más horrible, esa voz había matado a Dean.
Su cuerpo no resistió una presencia así. Yo me sentí aliviado. Ferris, en cambio, estaba inquieto. Necesitaba un nuevo conductor vivo y un nuevo enfoque. Además, según sus planes, lo que intentaban, reparar a un individuo dañado, servía para que Carrington recuperara movilidad. Ferris insistía en que Carrington no podía ser sujeto de prueba directamente, por razones obvias. Y Ferris se paseó en su explicación durante horas, como si fuera un discurso académico para justificar un crimen. Habrá que hacer esto de nuevo, decía, con mejor método. Y en una sorpresa, aquello se volvió mi oportunidad de escapar. Ferris había invertido años preparando un nuevo experimento, como invocar la parte física de una presencia. Quería fusionar una presencia física con un humano vivo. Creía que eso podría reparar daños como parálisis o enfermedades. Pero nadie podía garantizar el resultado si la presencia era inhumana. Mientras Ferris trabajaba en sus planes, sin compartir nada, mandó construir un búnker secreto en el este del país, a pocas regiones de distancia. Finalmente encontró un sujeto de una forma verdaderamente despreciable. Conseguía que el padre aceptara voluntariamente participar. Su hijo estaba terminalmente enfermo. Ferris insistía en que había una cura, aunque a riesgo de peores infecciones. Estoy convencido de que no le dijo toda la verdad al padre. Cuando comenzó el experimento ya era 2009. Viajé al búnker con Ferris y 4 más. El lugar era aburrido, salvo por el equipo técnico y los objetos que Ferris había traído. El niño estaba sellado en otra sala. El padre fue expulsado a la fuerza. Cuando protestó, lo mató uno de los miembros. Mi repulsión contra el culto alcanzó un punto máximo. En ese momento yo no quería vivir como sujeto. Quería escapar o morir intentándolo. No sería fácil, porque yo era el único sin arma. No podían darme un arma por mi pasado. Entonces Ferris comenzó a cantar. El sonido era distinto. Se sentía diferente. En la transmisión de circuito cerrado, vimos al niño convulsionar. Luego el búnker tembló. Varias presencias parecían entrar al cuarto del chico. Ferris estaba visiblemente nervioso. Él solo había planeado conectar con una presencia, una sola. Mientras los demás empezaron a hablar deprisa y Ferris no podía controlarlos, yo tomé la oportunidad. Me situé tácticamente al fondo, lo más cerca posible de la salida. La seguridad de la sala del niño se llenó de estática. Entonces el aire se abrió, una grieta masiva apareció como un tajo en el espacio. Del interior salió un vacío azul oscuro. Una enorme y retorcida especie de apéndice tentacular se lanzó hacia afuera y se llevó el cuerpo del padre al vacío. Uno de los hombres intentó huir. Ferris le disparó en la cabeza. ¡Maldita sea! ¡Aguanten su posición!, gritó. El hombre se quedó, pero la parálisis no duró. Entonces apareció la criatura, una cosa enorme, alta, probablemente de unos 3 metros. Parecía un enjambre de seres menores. Era negra, como líquido, y su masa se movía como hormigas dentro de un charco enorme. Sus ojos eran 2 esferas rojas. No tenía un cuerpo sólido, casi era esqueleto. En vez de boca, un pico enganchado. Con una especie de apéndice barbillado donde estaría la lengua. Y lo peor, 4 brazos, cada uno con una garra enorme. Se lanzó con su mano, y para mi satisfacción enferma, abrió las entrañas de Ferris. La boca del doctor se abrió con sorpresa y su cuerpo se desplomó. Fuimos presa del pánico paralizante mientras la criatura hablaba. Sí, hablaba. Dijo que iba a matar a nuestros aliados y amigos en el búnker base. Dijo que ahora tenía libertad para moverse por el mundo. Uno de los hombres disparó, pero las balas no hicieron nada. La bestia se lanzó y cortó la cabeza del hombre de un tajo. Eso rompió la parálisis. Corrimos. Como yo me había colocado al fondo, fui el primero en salir. Cerré la puerta de golpe,
dejando a los otros dos encerrados, condenándolos a morir a manos de esa cosa. No hubo vuelta. Corrí tras eso y no miré atrás. Desde entonces he estado como una cosa sin dirección, flotando por el país. La vida no ha sido fácil en estos 9 años, pero soy libre. No sé si asesinó a los otros en la base. Ojalá sí. Ojalá Carrington ya no exista. Ojalá no quede nadie buscando. Y, en verdad, no pueden encontrarme. Soy casi un fantasma. No hay registro de mi nacimiento, ni número de seguridad social, ni identificación, ni ADN o huellas, ni historial en papel. No pueden seguirme. No pueden hallarme. Pero tampoco puedo vivir normal. Lo único que me preocupa es la profecía de 2025. Así que supongo que tendré que rogar por eso. He dicho todo lo que podía. No creo que te caiga bien mi historia, y está bien. Yo tampoco me caigo bien. Mantente a salvo. Me despido.